En los últimos meses, además de tener claro que esa narrativa de la inteligencia artificial va a ser una de las más potentes en los próximos años, existe otro nicho que ya está empezando a despuntar y que también empieza a ser bastante conocido. Estoy hablando de los proyectos relacionados con los Real World Assets o tokenizar activos del mundo real hacia la era digital y sobre todo Web3. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver unos cuantos proyectos puramente especulativos, porque sí, ya hay proyectos que están funcionando con este sistema y que ya se le pueden sacar rentabilidades reales, que por supuesto os traeré en algún vídeo más adelante, pero hoy quiero centrarme especialmente en esos proyectos que de momento se basan más en la especulación de su precio, de sus propios tokens, y donde nosotros podríamos posicionarnos intentando buscar una buena ganancia en los próximos meses. De hecho, hasta el mismísimo ecosistema de Polkadot quiere traer a estos proyectos, a estas empresas relacionadas con los Real World Assets. Comentan que para el año 2030 se espera que este nicho alcance más de 16 trillones de dólares. Una absoluta locura. Y claro, estamos hablando de solamente dentro de 5 o 6 años. Esta tokenización puede estar presente en activos como el arte, las commodities, pero sobre todo parece que está teniendo mucho más auge en el real estate, en esos activos inmobiliarios, que es también una de las partes donde se le puede sacar más rentabilidad a esto. Por eso el propio ecosistema de Polkadot está intentando atraer a proyectos que tengan que ver con esto, dándoles diferentes incentivos, seguridad, facilidades, y bueno, esto lo veremos un poquito más adelante en el vídeo, que me parece muy interesante, pero lo primero que vamos a hacer va a ser repasar cuáles son en este momento aquellos proyectos que tienen un potencial más especulativo, pero de los cuales aún podemos aprovecharnos bastante. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a CoinMarketCap y en la parte de filtros nos vamos a industria y buscamos real estate. Ya nos sale aquí directamente y como veis nos da una lista de proyectos que tienen que ver directamente con este real estate y por supuesto esa tokenización de inmuebles. También nos sale incluso el proyecto de TokenFi, que trajimos bastantes veces a este canal y que nos permitía crear en tan solo unos minutos nuestro propio token, y aparte habían creado un ecosistema completo para automatizar ese proceso de tokenización. Seguramente en el futuro tendremos más novedades de TokenFi, porque la verdad es que el equipo que estaba detrás, que era el mismo que había lanzado todo el ecosistema de Floki, ha construido una absoluta maravilla de ecosistema. Pero bueno, nos vamos ya a ese listado de proyectos de tokenización inmobiliaria, pero que a su vez son más especulativos a día de hoy. Ahora os voy a explicar también un poco esa diferencia de por qué estos proyectos son más especulativos en contraposición de otros que ya se han lanzado directamente al mercado, que no tienen aún ese token en sí, pero que ya se pueden invertir en ellos y sacarle rentabilidad. El primero de ellos es Propi, PRO, que como veis es un proyecto que ya nació allá por el año 2017, lleva 7 años, como pasa el tiempo, la verdad, y en todos los bull runs, como veis, llegó a tocar esos 4 o 5 dólares, pero después, obviamente, en esos bear markets se desinflaba completamente. Por eso también se trata de un proyecto meramente especulativo, al menos a día de hoy. Sí que podemos ver algunas trazas de que es un proyecto importante porque ha sido listado en el Coinbase Exchange, es decir, tiene que ser un proyecto bastante regulado para que lo puedan añadir en el exchange de Coinbase. Aunque bueno, simplemente también podría ser que en esta época de aquí atrás pidieran ese acceso y como de aquellas no había proyectos que tuvieran una utilidad como la que se supone que va a tener Propi, pues a lo mejor los metieron y ya. Pero bueno, nos da un poquito más de seguridad, pero aún les queda ser listados en otros exchanges de los más grandes del mundo. Se mantiene con 150 millones aproximadamente a día de hoy. Aún hace unos meses casi alcanzó esos 500 millones, pero si seguimos el gráfico podemos ver que literalmente cada vez que el proyecto sube tiene unas ventas grandísimas, seguramente por parte de la empresa, por parte de sus desarrolladores, que si nos fijamos en su página web tampoco ese dinero está reflejado en lo que han hecho hasta la fecha. Es decir, no me parece un proyecto que para llegar a valer en su momento 500 millones varias veces, porque subieron, bajaron, estén haciendo demasiado. No sé si después por la parte privada tienen más tratos, están
tokenizando a empresas privadas, pero yo personalmente lo que veo es también intentar añadir esa narrativa de la inteligencia artificial, juntarla con los real world assets para simplemente darle un poco más de marketing y atraer más miradas en estos nichos que son los virales ahora mismo. Entonces, de cara al futuro, si el token vuelve a caer a esta zona, perfectamente podríamos simplemente entrar por esa pura especulación por si vuelve a pasar lo que siempre ha pasado en los bull markets con este proyecto, que el token ha llegado a multiplicarse por 30, por 40, por 50 desde estos suelos. Pero ya un poco más allá de eso, no le estoy viendo el potencial que debería tener para valer todo ese dinero. Lo mismo podemos ver en PropChain, en este caso en una medida un poco más pequeña, ya que solamente, entre comillas, tiene 36 millones ahora mismo, llegó a alcanzar los 100 millones hace un par de meses, tampoco ha sido listado en exchange de tier 1, pero bueno, de momento parece que se mantiene, es un proyecto bastante nuevo, lleva un año en el mercado y siempre ha tenido un precio bastante regular. Obviamente en estos últimos meses, en esas subidas, alcanzó esos 100 millones y seguramente también habría habido bastantes ventas por parte de la propia empresa. ¿Por qué? Porque básicamente tampoco tienen un producto acabado. Sí que tenemos toda esa parte de la visión, de los patrocinadores y tal, pero realmente por mucho que busques en sus productos y demás, aún no han lanzado su ecosistema y eso que ya llevan un año y muchos millones cobrados. Ahora creo que ya podéis entender un poco mejor, ¿no? Porque he dicho al principio que vamos a ver proyectos que se basan un poco más en la especulación. ¿Esto quiere decir que sean proyectos malos, que en el futuro no sigan creciendo o que nosotros no le podamos sacar rentabilidad? Obviamente no, ya podemos ver cómo se mueven este tipo de gráficos y por supuesto, al ser una narrativa que lo va a petar en los próximos meses, realmente va a dar igual en qué proyecto nos metamos porque todo el nicho va a explotar, al igual que ocurrió con la inteligencia artificial y que también seguirá subiendo en el futuro. Obviamente podemos diferenciar entre proyectos más especulativos que aún no tienen productos reales con aquellos que sí los tienen y que obviamente os traeremos cuando saquen su token, ya que al tener ya producto real van a explotar mucho más rápido. Pero lo dicho, podemos aprovecharnos siempre de esa parte especulativa. Uno de estos proyectos relacionados pero que tiene una ventaja competitiva, además de ya haber sido listado en Exchange Tier 1, en la mayoría, es Parcel, que seguro muchos de vosotros ya conoceréis este proyecto porque lanzaron hace poco un airdrop en Solana. Yo de hecho llevaba farmeando este airdrop desde hace muchísimo tiempo y bueno, tengo que decir que no fue un airdrop malo. Y es que a día de hoy podemos ya conectar nuestra wallet y hacer, digamos, trading o apostar a que el mercado inmobiliario en las diferentes ciudades de las que dispone la plataforma va a subir o va a bajar. Esto puede llegar a ser bastante interesante como alternativa de inversión y por supuesto me parece que es un proyecto que en el caso de que vaya pivotando y se vaya metiendo también en las demás partes de esa tokenización inmobiliaria, al tener ya mucha comunidad, ser un proyecto conocido y tener bastantes apoyos, puede llegar a crecer bastante. Le están dando bastante caña también a su tecnología, al diseño de la plataforma y demás, pero bueno, si fueran un poquito más rápido, yo creo que les iría mejor. Estamos en momentos de construir, sobre todo refiriéndonos a este tipo de proyectos, ya que tienen que estar listos para cuando todo vuelva a subir. Van a ser la cabecera de esas subidas. Y es justo por eso por lo que Polkadot, como os decía, quiere atraer a todo este tipo de proyectos a su ecosistema. Nos explica un poco qué son esos real world assets, también sobre todo cuáles son sus beneficios, los beneficios de esa tokenización de activos del mundo real. Por supuesto, la liquidez, es decir, que el usuario medio, que bueno, también va unido con esa accesibilidad, el usuario medio no necesite comprar, por ejemplo, un activo de lujo, una casa de muchos millones, sino que pueda comprar simplemente una fracción de ese activo o de esa vivienda, de esa casa, que le va a estar dando rendimientos constantes. Esto obviamente democratiza un poco ese tipo de inversión y claro, al final todo lo que sea llevar a más gente este tipo de inversiones, este tipo de activos, es muy bueno para todo el ecosistema. Digamos que es como otra especie de adopción masiva. Por otra parte, la transparencia que nos proporciona la tecnología blockchain, ¿no? Para que sea completamente todo auditable, que sepa la gente
que tenemos esa propiedad, que esa propiedad es nuestra, que queda registrado en esa cadena de bloques y por supuesto la eficiencia de la misma, agilizando esos procesos, distribución de dividendos y que todo eso se cumpla con unas reglas. Por supuesto, se pueden tokenizar prácticamente todos los activos del mundo real. Las más importantes nos comenta pues esas materias primas, propiedad intelectual, obras de arte y coleccionables y por supuesto bienes raíces, que es un poquito la parte abanderada de todo esto, es decir, es lo primero que pensamos cuando hablamos de esta tokenización de activos, ¿no? La más famosa, la que seguramente pueda traernos más rentabilidades a aquellos que no podemos acceder a activos, a casas muy top, pero al final lo mismo ocurre con esas obras de arte, esos coleccionables, ¿no? Que podemos también adquirir un cachito y ganar esos dividendos. Al final, ya os digo que todo en el mundo va a acabar siendo tokenizado, va a ser digitalizado. Y bueno, nos comenta un poco que quieren ser pues esos protagonistas en este auge del nicho de los real world assets y para ello pues van a dar muchos beneficios a todos estos proyectos, ventajas a los desarrolladores, facilidades y todo eso. Ya veíamos la semana pasada en vídeos anteriores cómo Polkadot también estaba trayendo a las mejores empresas del nicho del gaming Web3, juegos NFT, que ya incluso lanzaron en colaboración con la NFL, incluso una absoluta locura. Así que parece que Polkadot quiere atraer absolutamente todo el talento de todos los nichos importantes que van a crecer en los próximos años, renunciando un poco a los beneficios rápidos y dándole más importancia a traer ese talento, a traer esa riqueza para que construyan en su ecosistema y ser de los más tops en el futuro. A mi parecer está muy bien hecho, están sacrificando sus propias ganancias por atraer el máximo talento posible, que esto es lo que deberían hacer en muchos países, ya me entendéis, en vez de hacer que se vaya la gente con talento a buscar trabajo a otros países, ¿no? Pues esto es comparable, ¿no? Se puede hacer ese símil. Y luego, para finalizar, podemos hablar también de VXS Token, un proyecto también bastante antiguo, más de 2 añitos, que no ha tenido demasiado éxito hasta el momento, ha tenido sus subidas y bajadas, pero siempre bastante estable. Es decir, es un proyecto que ha construido a full durante ese bear market en esos suelos y que, bueno, al parecer tiene un tipo de tecnología bastante innovadora. Yo de momento tampoco he visto demasiado, pero sí que parece que tiene mucho apoyo institucional y que obviamente necesita actualizarse y darle un poco más de caña a esa parte de marketing. Os la comento simplemente para que la tengáis en cuenta también, ya que entraría dentro de este nicho. Y por último, Realio Network, Río, que en este caso sí que yo he apostado un poco más por este proyecto. Se trata de esa digitalización de activos, también hacia la parte de finanzas descentralizadas, pero desde un punto de vista un poco más privado, más elitista, institucional y tal, y creo que esto le puede dar también una ventaja competitiva contra sus rivales. No es un proyecto muy grande aún, 9 millones, no ha subido tampoco mucho más, sí que ha llegado pues más o menos a esos 20, 25, incluso 30 millones. Es un proyecto ya también bastante antiguo, desde el año 2020, 4 años que lleva, y bueno, como veis ha tenido un crecimiento muy bueno a lo largo de los últimos meses con toda esta narrativa y se espera que sea uno de esos proyectos que encabece ese nicho especulativo de los proyectos de Real World Assets. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré los enlaces de utilidad en la descripción, así como nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todas las semanas hacemos sorteos de dinerito, de USDT para vosotros, así que no dudéis en pasaros y así estaréis también atentos a todo lo que ocurre en el mercado cripto. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.